Buenos días, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña desde Chile Claudio Maldonado. Claudio es doctor en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así es, Claudio. Así es. Y bien, es profesor en la Universidad Católica de Temuco, ¿no? En Chile, y además es miembro del comité académico del Magíster y el doctorado en estudios interculturales, y miembro del núcleo de estudios interétnicos e interculturales también. ¿Cómo estás, Claudio? Bien. Acá enfrentando la contingencia en este país bien particular con nuevas cifras que nos sorprenden día a día. Hemos superado todas expectativas de lo que está asociado a esta pandemia. Así que ahí preocupado, pero también con ánimo ya de que esto pase. Imagínate, ya tenemos una cifra de 105.000 contagiados y más de 1.000 fallecidos en este país, con un discurso político que avisoraba que estaba todo bajo control, pero parece que el control se transformó en un caos sistémico. Así que preocupados, pero con ganas de ya que esto se resuelva pronto. Ojalá que esto pase pronto y ya podamos vernos más allá del Zoom, ¿no? Así es, eso esperemos. Eh, Bien, Claudio, veníamos ahora fuera de cámara conversando un poco sobre algunos de los trabajos que has venido desarrollando. Y hay un tema interesante que es lo que has venido trabajando últimamente, que es el tema de la tecnopolítica en el ámbito intercultural. Eh, a ver, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es esto? ¿A qué nos referimos con el tema de la tecnopolítica? Y sobre todo en estos ámbitos y la relevancia de esto en los ámbitos interculturales. Sí, mira, es un concepto que parece simple en relación a su imbricación entre estas dos grandes dimensiones, ¿cierto? Lo tecno, refiriéndose justamente a la dimensión tecnológica, y lo político en relación a la configuración de nuevas subjetividades en el marco de las sociedades contemporáneas que justamente se conectan con los aparatos tecnológicos para devenir en una especie de nuevo sujeto político, ¿cierto? Un sujeto que está intervenido por la existencia, ¿cierto?, de estos artefactos de la era digital principalmente, pero la tecnopolítica, a mi modo de ver, obedece a un concepto, es un poco más complejo. Hay una tendencia a hablar de tecnopolítica siempre desde los nuevos movimientos sociales y el uso estratégico que estos hacen para la reivindicación de sus demandas, la consecución de objetivos, la conformación de redes de solidaridad y esperanza, como lo ha planteado también Castel, apostando por nuevas lógicas de democratización, ¿cierto? Como lo pudimos ver en el 15M, en esta especie de democracias aumentadas a partir del uso de las TIC. Pero yo creo que el concepto tecnopolítica no obedece solamente al ámbito de las reivindicaciones de los sujetos subalternizados por este patrón de poder global. Me gustaría más bien pensarlo como un concepto más abarcativo, ¿cierto? Más polisémico, y que nos permite también entender que hay una ideología técnica, no solamente desde estos agentes, sino que también desde los aparatos de regulación y control social. O sea, desde ahí también se ejerce una tecnopolítica que va en confrontación, ¿cierto?, a estas ideas de subversión del orden dominante. Una tecnopolítica que podríamos situar en esto que el Tito Schmuckler denominaba como el tecnologismo, ¿no?, cuando lo vemos desde la perspectiva del ejercicio del poder, ¿no?, una especie de creencia absoluta en que las tecnologías en sí van a beneficiar el desarrollo social, ¿cierto?, de las poblaciones a escala planetaria. Y esos son los discursos que predominan hoy en día también, a propósito, ¿cierto?, de la pandemia, ¿cierto?, y de esta situación del COVID, una suerte de tecnologización absoluta de la existencia humana, y en donde las tecnologías pareciesen ser los recursos que permitirían
el bienestar de la humanidad. ¿Mm? Y eso justamente es muy delicado, porque lo que hace nuevamente es omitir la dimensión de la subjetividad y superponer la dimensión de la ideología técnica, como el proyecto, ¿cierto? Redentor de nosotras y nosotros, como agentes sociales. Entonces, me parece que el concepto de tecnopolítica hoy hay que problematizarlo desde esas dos dimensiones. Por un lado, la tecnología en función de una nueva racionalidad política hegemónica que hace uso de lo técnico en función de la regulación de la vida, ¿cierto? Podríamos ahí quizás empezar a desarrollar una nueva categoría en términos Foucaultianos, ¿cierto? Con una idea de tecnogubernamentalidad, cómo nuestras vidas están siendo reguladas, condicionadas, situadas dentro de esta nueva estructura técnica, tecnosocial. Y por otro lado también ver, que me parece necesario, porque hay que también reivindicar al sujeto, ver justamente qué es lo que están haciendo y qué estamos haciendo en definitiva los comunes, las multitudes, ¿cierto? Con estas tecnologías de información y comunicación, desde una resignificación que le podemos asignar, ¿cierto? Desanclándolas del imaginario moderno, para justamente transitar a otras posibilidades de sociedad y cultura. Eh, esta, esta, esta idea entonces de la tecnopolítica, podríamos incluso tratar de verla en procesos concretos de reivindicación social, entonces, Claro, claro. pensándola en cómo grupos concretos de personas, colectivos, ¿verdad? Colectivas específicas, utilizan entonces los medios, las herramientas tecnológicas para visibilizarse ante narrativas hegemónicas que les transforman en seres invisibles, ¿no? Eh, Pensando esto, por ejemplo, en cuestiones que estaba leyendo de tu trabajo en relación, por ejemplo, a la utilización de estas herramientas por las poblaciones mapuches en Chile. Claro, sí, ahí pasa una situación muy, muy interesante para mí por lo menos, ¿cierto? Pero me imagino que esto además se puede proyectar a otros territorios que están también en lucha. Claro, mira, el paradigma que hoy día se instala dentro de una concepción más consensuada de lo que podríamos denominar tecnopolítica apunta justamente a repensar muchos elementos del campo de análisis de la comunicación justamente a partir del reconocimiento de nuevas prácticas de mediación tecnológica. Y en ese sentido cobra absoluto interés desde mi campo de indagación, ¿cierto?, de investigación, entender cuál es el rol que juegan las tecnologías, o mejor dicho, cuál es el valor que se asigna a la tecnología, ¿cierto?, por parte de aquellos agentes que están en un marco de conflicto político, territorial, identitario, en este territorio específico que podríamos pensarlo en una especie de dicotomía entre lo que podríamos reconocer como Chile, ¿cierto?, como un espacio administrativo administrado por el Estado-Nación, ¿cierto?, desde el siglo XIX, y por otro lado el territorio Gualmapu, que obedece justamente a la configuración territorial que desde el pueblo mapuche prima para entender su emplazamiento dentro de este espacio, ¿cierto? Y ese conflicto es un conflicto que acarrea muchos años, ¿cierto? Inicia primero con el conflicto con la corona española, luego se actualiza con el Estado-Nación, y hoy día se acopla también la lucha contra el despliegue del capitalismo neoliberal, principalmente a partir de sus políticas neoextractivistas. Entonces, en ese contexto, el movimiento mapuche, los diversos agentes que conforman este movimiento mapuche, visualizan en el uso de las tecnologías de información y comunicación un nuevo campo de disputa, ¿cierto? Una especie de, como diría Pierre Levy, ¿cierto?, la virtualidad como un mecanismo de actualización de lo real, ¿cierto? Y por tanto en donde el conflicto logra
insertarse en los nuevos territorios del mundo digital, ¿cierto? Hay una amplificación de la dimensión conflictual que ya no queda solamente en los escenarios offline, por decirlo de algún modo, sino que ahora esos escenarios se intersectan, se hibridizan con las prácticas que se ejecutan en el mundo online, ¿cierto? Ya había una emergencia muy significativa tanto de medios de comunicación indígena de carácter digital, de redes sociales, ¿cierto? De agrupaciones, de comunidades intelectuales mapuche, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes reconocer ahí un universo bien interesante de experiencias que están haciendo uso de las tecnologías para justamente, como tú dices, visibilizar, por un lado, ¿cierto? Desde una lógica de la autorrepresentación de esas identidades negadas por el patrón colonial, ¿cierto? Y por tanto ahí de un emplazamiento de un sujeto identitario específico, pero también apelando muy fuertemente a la sociedad mayorizada, a la sociedad occidental, de modo que esa narrativa de lo alter, del otro, no solamente quede inscrita en un diálogo intracultural con los miembros del propio pueblo mapuche, sino que también se haga presente en los repertorios de representación, ¿cierto?, de aquellos que no pertenecemos al mundo mapuche, y que por tanto podamos ver cómo estos discursos van operando a contrapunto de el discurso oficial, del discurso de poder que a lo largo de la historia, no lo digo yo, esto está muy documentado, ha operado como un mecanismo de permanente otrerización del mapuche, ¿cierto? Y lo que aquí se busca justamente es generar una reconversión de esa lógica colonial y racial para dar cuenta de la existencia de un sujeto negado, pero que en estas dinámicas de apropiación tecnológica tiene la posibilidad de devenir el sujeto de su propia identidad, ¿no? Esto me lleva a pensar incluso cómo esta utilización de estas herramientas nos, nos puede colaborar, ¿no?, a hacerle frente a unas formas de utilización de la comunicación que criminalizan, estigmatizan, exotizan incluso esa otredad, ¿m?, y construyen entonces imaginarios o narrativas ajenas incluso a estas poblaciones, pero que son asumidas como propias o como reales, más bien, Mm, por parte de quienes no habitan ese espacio, ¿no? mm. Sí, ahí hay que verlo también con cierta precaución, porque uno puede caer en una especie también de idealización del quehacer tecnopolítico, y una idealización que te puede llevar justamente solo a ver la lógica de la resistencia y de la configuración de unas identidades subalternas que hoy día, ¿cierto?, encuentran en esta nueva isla digitales la posibilidad de ser desde una identidad propia. Pero no nos podemos olvidar que el campo de la comunicación es un campo desigual, ¿cierto? Es un campo Mm. bastante desigual. La economía política crítica de la comunicación y la cultura nos da muestras permanentes de que esto es así. El control de lo tecnológico, el control de los medios, el control de la conectividad, el control del acceso a los recursos tecnológicos, etcétera, 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 dan cuenta, ¿cierto?, de que la lucha se da en un escenario de desequilibrio estructural, ¿cierto? Hay un desequilibrio absoluto. Pero sí, nosotros no podemos desconocer, porque creo que la academia también se focalizó mucho, durante mucho tiempo, en el análisis justamente solo de las estructuras de poder, y obvió, ¿cierto?, los agenciamientos que desde abajo, que los sujetos populares, que los sujetos indígenas, que las juventudes, ¿cierto?, han venido cometiendo como formas de producción de su propia lógicas de emplazamiento en el mundo. Entonces, creo que no tan solo este tipo de indagaciones están más bien en el campo de lo, de lo estrictamente académico, ¿cierto?, sino que cumplen un rol político importante, de modo de transformarse en unas cajas de resonancia, ¿m?,
respecto a cómo estas voces que han sido silenciadas a lo largo de la historia por una serie de dispositivos discursivos y no discursivos, ¿cierto? Hoy encuentran, como lo encontraron también en el pasado, herramientas para posicionarse en una lucha que, si bien es desigual, va dando cuenta de unas epistemologías, de unas proyecciones identitarias, de unas formas de politicidad que están tensionando muy fuertemente esa semiosfera colonial, ¿cierto? Que ha sido configurada durante siglos de aplicación de aquello que nosotros hemos conversado en otras ocasiones, ¿cierto? De ese mecanismo que Quijano denomina como la colonialidad del poder. Yo creo que en este caso particular es ahí el foco de confrontación que emerge desde estas prácticas. Claro, vamos a hacer una breve pausa, Claudio, y ya volvemos para conversar un poco más de este tema. Ya regresamos a Dale, Praxis perfecto. TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Claudio Maldonado, profesor de la Universidad Católica de Temuco. Claudio, venías hablando sobre este ejercicio del poder, ¿no? Y esta lucha desigual que hay en el acceso y y la utilización, ¿verdad?, de los medios tecnológicos. Esto nos lleva a un cuestionamiento, ¿verdad?, a una pregunta, y es bien, sabemos que muchos grupos de poder económico son los que han estado históricamente detrás de los medios tradicionales de comunicación, pero por algún lado se ha venido discutiendo al respecto de la crisis que hay detrás o la crisis de poder que puedan tener los medios tradicionales. En algún punto yo he pensado que tal crisis de poder lo único que ha hecho es que simplemente los grupos de poder cambian o vayan mutando un poco en la forma en que trabajan, porque encontramos que han desarrollado plataformas webs, herramientas tecnológicas Ah, sumamente poderosas, y siguen estando atrás entonces de la narrativa mediática hegemónica, ya sea por internet. Vemos la gente utilizando, por ejemplo, Facebook, y dices que yo no veo, no me gusta ver noticieros, yo me informo con lo que se publica en Facebook, pero lo que vemos que se publica en Facebook siguen siendo los mismos medios de comunicación utilizando ahora una plataforma distinta, pero el discurso y la narrativa pues básicamente sigue siendo el mismo, siguen teniendo una cuota de poder sumamente grande. ¿Cuál es tu parecer respecto a esta discusión sobre la crisis de poder que tienen o que se cree que tienen los medios tradicionales de comunicación? sí, yo concuerdo con la apreciación que tú planteas. Yo no veo tal crisis en el sentido del control justamente de los modos de producción que tienen las grandes empresas, ¿cierto? En relación a los dispositivos infocomunicativos. Yo creo que la crisis va más bien por una suerte de conciencia ciudadana respecto a si darle credibilidad absoluta o no a los medios. Pero visto desde el punto de vista de la materialidad, ¿cierto? De los medios de comunicación y sus alianzas hoy en día con estas nuevas tecnologías de información y comunicación digital, lo que se reconoce justamente es como lo dice Henry Jenkins, ¿cierto? Más bien un proceso de convergencia, en donde lo analógico se intersecta con lo digital y por tanto se van ampliando los canales de difusión de estas lógicas empresariales, ¿cierto? Que han predominado fuertemente en la configuración del campo de la comunicación. Un campo que ha rendido tributo fuertemente más bien a la rentabilización de capitales, ¿cierto? A la espectacularización de lo real como forma de configuración de mercancías, ¿cierto? Simbólica, más que a un proceso que aporte a la reflexividad o a la concientización ciudadana. Eso lo vemos permanentemente.
desde la lógica del ejercicio del poder, ¿cierto? Del poder económico principalmente y político por parte de quienes controlan estas grandes plataformas, lo que experimentamos nosotros como sujetos, ¿cierto? Es más bien el habitar un ecosistema comunicacional multipantalla, ¿m? En donde se nos presentan una serie de posibilidades de interacción con esas discursividades hegemónicas que ya no solamente requieren, como conversábamos en el interludio, ¿cierto?, de la relación con el medio tradicional. O sea, ya no es solo la instancia de estar en familia viendo el programa de televisión a la hora de almuerzo o a la hora de la cena, ¿cierto? Puesto que tú transitas con la pantalla permanentemente, te has transformado en un homo videns, ¿cierto? En un sujeto configurado a partir de la relación con esta videósfera que se ha instalado tan fuertemente. Y dejas el teléfono y luego pasas al computador. Entonces, habitas un ecosistema multipantalla donde permanentemente estás accediendo a una serie de informaciones que además se han ido configurando a partir del análisis de los datos de nuestras lógicas de interacción con el mundo digital, ¿cierto?, en paquetes específicos, según sean los intereses con los cuales nosotros, ¿cierto?, nos declaramos en relación a nuestras lógicas de consumo, nuestros intereses culturales, ¿te das cuenta? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que en algún momento leí como una suerte del colonialismo de datos, ¿cierto? Lo que ofrecemos son tantos datos, que nuestros perfiles, nuestra subjetividad quedan a disposición de una serie de mecanismos que lo que van generando entonces es la captura de la subjetividad, es la captura del individuo y es la captura en definitiva también del colectivo. Sin embargo, por eso me parece muy interesante una intervención que plantea Barbero, Jesús Martín Barbero, ¿cierto? Es que no podemos quedarnos solo en el análisis de cómo todos estos mecanismos de dominación se ejercen desde la comunicación, ¿cierto? Se ejercen desde las empresas infocomunicativas. Nos mantendríamos más bien siempre en una especie de perspectiva determinista, en donde el sujeto pareciese ser más bien un receptáculo que codifica de manera alienada todos los mensajes que proceden de las industrias, de las hiperindustrias culturales actualmente. Más bien, me parece a mí que tenemos que complementar esas indagaciones, esos estudios, con este giro epistemológico que nos planteó Barbero también en los 80, que tiene que ver no solamente con pensar la comunicación como dominio, sino que también pensar qué hacemos con la comunicación, ¿cierto? ¿Qué posibilidades se dan en el ámbito de las autonomías, en el ámbito de la resistencia, en el ámbito de los antagonismos, ¿cierto? Y en donde la comunicación hoy juega un rol central. O sea, poder y contrapoder, hoy día hay que entenderlo en una lógica de confrontación en redes. Ahora que mencionas a Barbero, también viene la reflexión respecto a la relevancia en estos contextos de las posibilidades reales de de comunicación popular, ¿verdad? De la apropiación de espacios, incluso espacios en el marco de situaciones como las que vivimos en la actualidad, eh, incluso la apropiación de espacios, incluso virtuales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Donde se pueda ejercer un tipo de comunicación donde se le explique, se le llegue a las personas, las personas tengan la posibilidad de ejercer de alguna manera sus formas de libertad de expresión e incluso de acceso a información que normalmente se encuentran en espacios difíciles o de acceso difícil al mismo, ¿no? Sí, a ver, hay varios fenómenos que uno puede observar al respecto. Por un lado, claro, hay todo un proceso de apropiación de tecnología, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo resignificamos los actuales escenarios que nos brindan las plataformas comerciales tipo redes sociales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer
con el uso de herramientas como Facebook, Twitter, Instagram, ¿cierto? Si vamos a mantener su lógica empresarial, ¿cierto? O también si somos capaces de reasignarle un nuevo sentido político a estas plataformas, ¿ok? Creo que hay una dimensión interesante, y lo que uno observa a partir del estudio de casos de nuevos movimientos sociales basados en esta dimensión tecnopolítica es justamente que todas estas plataformas se han venido resignificando, ¿cierto? Se le ha ido atribuyendo una politicidad, por tanto ahí hay todo un interesante proceso que analizar cómo los artefactos, si bien, como dice Wiener, vienen con una carga política dada, ¿cierto? Vienen con unas formas de proyección del poder, esas formas de proyección del poder no están determinadas, también pueden ser reprocesadas a partir de las mediaciones que los sujetos generen en sus contextos de uso. ¿Mm? Y ahí estas mismas plataformas, que son las más conocidas, adquieren un nuevo sentido, ¿sí? Por parte de estas subjetividades políticas emergentes. Por otro lado, también uno observa una fuerte experimentación, ¿cierto? Y una fuerte creatividad tecnopolítica por parte de las poblaciones. Los casos más estudiados al respecto, ahí hay un interesante trabajo de Toret sobre lo que se ha desarrollado con el 15M, ¿cierto? Dan cuenta de la creación de espacios autónomos que se desplazan, ¿cierto? De estas plataformas tipo redes sociales, y se empiezan a crear plataformas autonómicas, ¿cierto? En donde se promueven otras lógicas de interactividad con la ciudadanía. ¿Mm? Pero eso demanda justamente un fuerte proceso de alfabetización crítica en relación al mundo digital. ¿Mm? Y en donde ahí opera mucho, ¿cierto?, los nexos que las multitudes puedan tener con el conocimiento de la ética hacker, por ejemplo, cómo esos elementos van a incidir justamente en la posibilidad de crear nuevos repertorios de acción dentro del mundo digital. Ahora, ambos procesos, ¿cierto?, tanto como de la resignificación, ¿cierto?, de los espacios dados por el capital, como aquellos procesos de autogestión que se generan por parte de las multitudes activistas, tienen un elemento clave que hay que discutir, que tiene que ver con algo que planteó José Candón ya en 2012, recuerdo un artículo muy interesante que él señala como qué pasa ahí con la soberanía tecnológica. ¿Mm? ¿Qué pasa con la soberanía de los pueblos respecto a sus propios modos de producción de tecnología? Y ahí entramos en un elemento crítico, ¿cierto? Entramos en un elemento crítico en el sentido de que, a mi modo de ver, es muy complejo que sobre todo en nuestras sociedades eh, impedidas de su propio desarrollo, ¿cierto? Logren realmente a corto plazo generar una soberanía tecnológica, pensando por un lado en el predominio de políticas en el ámbito de la comunicación que se sostienen más bien dentro de un paradigma occidentalocéntrico, ¿cierto?, en donde la comunicación se reduce más bien a su ámbito instrumental, a su ámbito persuasivo, a su ámbito mercantil, ¿cierto? Y por otro lado, porque es muy peligroso, ¿cierto?, ofrecer maniobras de autonomía y soberanía tecnológica, porque como ya vemos, ya con lo existente se logra generar fisuras, se logran generar tensiones, se logran generar esta idea de Lesiana, ¿cierto?, de Guattari, ciertos recorridos rizomáticos por donde la comunicación se descontrola más allá de los intereses que estas sociedades tecnocapitalistas han focalizado, ¿cierto?, en relación al control de la comunicación y la información. Sí, aquí hay varias cuestiones que vienen que me vienen a la mente pensando en esto. Respecto a esta idea de la soberanía tecnológica, ¿no? Y respecto a qué narrativas o a qué formas debe entonces responder a la hora incluso de la participación de grupos académicos, intelectuales
y demás, que de alguna manera le tratan de dar un sentido o guiar la forma en que deberían de utilizarse estas herramientas tecnológicas en diversos grupos poblacionales que se encuentran fuera de los espacios académicos o intelectuales, pues, Mm. ¿no? Sí, a mí me da la impresión que nosotros no debiésemos decir mucho al respecto. No debiésemos tener un discurso tan instruccional sobre cómo debiesen ser justamente los usos que las colectividades puedan generar en relación a sus propias necesidades y demandas. ¿Mm? Me parece más interesante hoy día volver a un principio que ha estado muy fuertemente instalado en el campo de la comunicación latinoamericana, desde Paulo Freire a Beltrán, por ejemplo, que es cómo escuchamos, en definitiva, a ese otro que está haciendo un uso particular, en este caso, de estos dispositivos tecnológicos. Y por tanto, cómo resignificamos nuestras propias concepciones de analíticas, conceptuales y de indagación de las realidades comunicacionales en desarrollo. Yo creo que la academia tiene que hoy día desacelerar un poco, ¿cierto? La modernidad, si tiene un principio rector, ¿cierto? Que lo ha planteado ahí desde la nueva escuela de la teoría crítica, es ese aceleracionismo absoluto de la realidad. Y hoy día la academia creo que necesita poner ciertos frenos y no solamente decir, sino que también escuchar y aprender desde la escucha activa. Y hoy día los nuevos movimientos sociales, los movimientos indígenas, ¿cierto? A nivel regional, nos están ofreciendo una serie de posibilidades de aprendizaje, ¿m? Que van a impactar fuertemente en si mantenemos o no, yo creo que no debiésemos, ¿cierto? Si mantenemos o no los marcos de interpretación de la realidad a partir de categorías ya que están siendo rebasadas por la propia realidad, por las propias prácticas de los agentes. ¿Mm? Entonces, lo que yo sintetizo en este punto, Esteban, es que no me parece que debamos desde la academia hoy día pronunciar una suerte de forma de uso a la usanza de la década de los 50, ¿cierto? Con estas perspectivas difusionistas y ver las tecnologías como promovedoras de una lógica modernizadora. ¿Mm? Y que hoy día se ha reactualizado como un neodifusionismo aberrante, ¿cierto? Que nos dice más o menos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con las tecnologías. A mí me parece que hoy día tenemos que más bien escuchar y reconocer desde la praxis de los sujetos qué elementos van a intervenir para la modificación del campo intelectual de la comunicación. ¿Mm? Claramente. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos, pero qué importante esto que señalas, eh, Claudio, que es una cosa que en algún momento hemos insistido en las mismas aulas universitarias, de repensar ese papel de las universidades y el establecer esos lazos de diálogo y escucha que son tan relevantes en contextos políticos como los que vivimos, ¿no? Sí, sí. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Claudio Maldonado, doctor en comunicación, eh, un buen amigo, ahí estamos recordando cosas, ¿no? Eh, Claudio, veníamos hablando sobre este trabajo de las universidades y en el intermedio reflexionábamos un poco sobre el papel que han tenido o que tratan de tener ahora en el marco de estas narrativas tecnológicas o este discurso tecnológico tan grande en una situación de confinamiento como la que vivimos en la actualidad. Mm. ¿Cómo has visto esto? También tomando en cuenta que muchas de las personas que estudian en las universidades, o incluso de las personas que trabajan en las universidades, también son parte activa de movimientos sociales de estos que hacemos referencia. Sí, es una situación bien problemática en realidad de enfrentar, porque también obedece a un contexto de inmediatez, ¿cierto? Y nos hemos quedado en una suerte
de intentar de explicar la contingencia en unos ejercicios que a veces se nos hacen bastante acotados, pero la situación que emergió, y te puedo hablar directamente de acá de Chile, ¿cierto? Como para también dar cuenta un poquito del proceso que hemos experimentado acá. Una vez llega esta nueva normalidad, esta nueva realidad, como le han dicho acá en los discursos políticos, producto de la pandemia, las universidades, bueno, primero entran en una especie de crisis, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Y se asume un discurso del todo tecnodeterminista. Dadas las políticas de cuarentena y confinamiento que se aplicaron a nivel nacional en diversas regiones del país, muchos de las y los estudiantes se vieron impedidos, obviamente, de poder asistir a las instituciones a ejercer el derecho, ¿cierto?, a su educación, y se instala, por tanto, el discurso en torno a, bueno, ahora el modo de resolver el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudiantado se hará a partir de la mediación tecnológica, ¿cierto? Y esto sin mayores encuestas previas, ¿cierto?, de cuáles eran justamente las tasas de conectividad de nuestros estudiantes. En mi región, yo vivo en la región más pobre del país, ¿cierto?, la región de la Araucanía, con índices de pobreza bastante preocupantes, también con muchos índices de ruralidad, ¿cierto?, estudiantes que viven en zonas rurales y en donde la conectividad se torna bastante dificultoso. Entonces, una vez se aplican estos instrumentos de medición, se dan cuenta que la creencia en que la tecnología iba a resolver el problema de enseñanza-aprendizaje no era tal. Porque se suma justamente un factor que en las sociedades tecnológicas se imbrica a una serie de otros procesos de desigualdad y exclusión. Esto lo trabajó muy bien García Canclini en un librito que se llama Diferentes, Desiguales y Desconectados, ¿cierto? O sea, las diferencias sociales ya establecidas por la lógica del capital, a las diferencias identitarias, ¿cierto?, a las distinciones identitarias instaladas en el marco de las sociedades coloniales, ¿cierto? Se suma ahora una brecha dada por el tema de la comunicación y la conectividad. Entonces, emerge un nuevo sujeto excluido, que es el sujeto desconectado, ¿cierto? El sujeto que no tiene posibilidades de acceso a la conectividad digital. Y eso generó una crisis total, y lo que operó justamente fue una política distributiva de recursos materiales, de modo que el estudiantado pudiese tener, aquel porcentaje de la población más vulnerada pudiese tener acceso a estas tecnologías para poder suplir justamente su imposibilidad de acceso a las clases virtuales. La verdad que esto no ha operado como se esperaba. El otro día veía una imagen que es casi un cuadro pictórico de la crisis en la cual estamos insertos, una niña inserta en un contexto rural con su teléfono arriba del techo de su casa, porque es el único lugar donde puede conectarse para poder acceder a las clases que brinda la universidad. O sea, una imagen de la tragedia absoluta de cómo hemos ido planificando este proceso en términos de la creencia mítica, ¿no?, en relación al rol que juegan las tecnologías. ¿Sí? Y eso ha sido muy, muy, muy delicado. Yo hace poquito escribí un ensayo sobre la desconexión como un elemento central dentro de este proceso de necrosis social que estamos experimentando a nivel nacional. Sí, a ver, esto que planteas me hace pensar mucho. Bueno, acá en Costa Rica la situación no dista mucho de esa realidad, Me esa realidad imagino. que planteas, ¿no? Se suele hablar de presencialidad remota para no tratar de caer dentro de la noción de la virtualidad. Sin embargo, en efecto nos genera, nos lleva, nos confronta a una realidad, a ver, que ha estado ahí siempre, ¿verdad? Porque que ha estado ahí siempre. Este texto de Canclini que menciona no lo publicó ayer en el marco del COVID, Claro, ¿verdad? es del 2004. Imagina. Entonces, es claramente
una realidad que se ha venido construyendo. Una forma, de la misma forma en que los estados han trabajado, instaurando una racionalidad neoliberal tan fuerte, ¿verdad? Que construye e inventa nuevas formas de exclusión de las personas. Claro. Y llevándonos ahorita al drama porque incluso el derecho a la educación eh, empieza a rozar fuertemente con esto. Incluso cuando se menciona en algún momento, que es un tema grave y dramático dentro de esto, se menciona en algún momento que la virtualidad en la educación llega para quedarse, pero llega para quedarse para qué grupos, Claro, ¿verdad? Porque claro, entonces claro. esa nueva realidad de que nos mencionan sería una nueva realidad donde tanta gente quedaría excluida de procesos educativos Mm. si pensamos que la vía es la virtualización de la educación, ¿no? Que en las universidades es una discusión fuerte en la actualidad, ¿no? Sí, mira, cuando estos temas los llevamos justamente al análisis de nuestra Latinoamérica, ¿cierto? Marcada por diversas formas de exclusión social, racial, identitaria, epistémica, etcétera, se torna súper complejo porque, en definitiva, la desconectividad que están experimentando muchas personas, ¿cierto?, de nuestra región, es es la nueva forma de dar cuenta de esta idea fanoniana, ¿cierto?, de quién vive realmente en la zona del ser y quién está condenado a vivir permanentemente en la zona del no ser. Ahora, en la zona de un no ser que no tiene posibilidad de devenir sujeto cyborg, ¿te das Ujú. cuenta? Porque parece ser que el cyborg es también hoy una posibilidad para algunos nomás. La imbricación hombre-tecnología, mujer-tecnología, ¿cierto? No estaba para la totalidad de la población. Vivimos en una suerte de fragmentación absoluta entre quienes tenemos, por ejemplo, las posibilidades de estar conectados permanentemente, de poder acceder a información diversa, y quienes lisa y llanamente no tienen ninguna posibilidad de acceso, y por tanto quedan ya no solamente en el no lugar, ¿cierto?, y en el no ser de la materialidad, sino que ahora también en una exclusión absoluta de las nuevas realidades de lo virtual, ¿cierto? Entonces desaparecen de este mapa geográfico, tanto material como virtual. ¿No? No están, ¿te das Ujú. cuenta? Y eso es muy, tú lo puedes ver muy, muy bien, por ejemplo, cuando tú haces estas clases de presencialidad remota, como tú lo señalas, y te das cuenta quiénes son los que pueden estar y cuántos estudiantes realmente no están. ¿No? Y ahí hay una metáfora del silencio, y hay una metáfora de las corporeidades excluidas, porque ni siquiera aparecen como íconos. De que estas plataformas tipo Zoom, tipo Meet, tipo Collaborate, tú tienes la posibilidad de estar como un ícono, con tu letra o con tu fotografía, tienes la posibilidad de estar visualmente a través del audio y del video, pero yo tengo una población importante de estudiantes que no están. Y no es porque no quieran, sino porque no pueden estar, ¿no? ¿Aguanta? Una, una, Estamos construyendo ontologías, ontologías difusas, ontologías discontinuas entre quién puede estar en los nuevos territorios de la sociabilidad y quienes realmente no pueden ingresar a ellos. Ujú. Claro, es que, eh, a ver, si yo hablo en mi caso particular, tengo pocos estudiantes que tienen o pocas estudiantes que tienen este problema, pero o sea, conversando con otros compañeros o compañeras, hay casos dramáticos, hay casos graves. Sí. La universidad misma tiene casos graves de poblaciones que aunque le lleves la herramienta tecnológica, el acceso al Internet, por ejemplo, es nulo en su casa, como mencionabas ahora con el ejemplo de Claro. la niña montada en el techo de la casa, ¿verdad? Y es lo que, o sea, hay un tema peligroso en esta discusión o en esta casi afirmación de depender tecnológicamente, ¿verdad? O sea, depender de la tecnología para seguir la práctica pedagógica, ¿verdad? Mm. Más allá, porque es muy fácil reducirlo a simplemente la instrucción, ¿verdad?
institucional, ¿verdad? Pensada como un proceso educativo listo, pero, a ver, la práctica pedagógica necesita mucho más que simplemente la conectividad de los individuos. Por supuesto. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo usted. E incluso es una tremenda experiencia para los docentes, las y los docentes que nos vemos hoy en día enfrentados a estas posibilidades de interacción con los estudiantes, pero como tú dices, no pasa única y exclusivamente por estar conectados, ¿cierto? Y por tener acceso a lo tecnológico. Hay una serie de situaciones que intervienen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que en el plano de la interactividad digital no están porque se transforman, ¿cierto? Se dan de otro modo. ¿Mm? Y por otro lado hay una serie de conocimientos y estrategias que no todos dominamos. Entonces, la cuestión es un fenómeno problemático y que es posible que vamos a tener que actualizarnos, ¿cierto?, en nuestras propias prácticas docentes, porque me da la impresión a mí que esto va en un curso permanente de digitalización. Es posible que habitemos los dos mundos, ¿cierto? Presencialidad y no presencialidad. Pero bueno, vamos a tener que aprender también a ver cómo gestionamos una pedagogía crítica desde el punto de vista del uso de las tecnologías de información y comunicación. No quedarnos solamente en una suerte de transmisión de datos y de asignación de tareas, sino que también que vayamos construyendo espacios de sociabilidad digital que estén más bien en una mirada tecnopolítica, ¿cierto? En una mirada de la politicidad del acto tecnológico y del acto educativo. Mm. Generar tecnopolíticas educativas sería también un tremendo desafío para nosotros como docentes. Claro, y además, esto lleva a otro tema, ¿verdad? Puede ser que nos estén viendo docentes de universidades, por ejemplo. Eh, a ver, también hay un mito que hace que se instaura, ¿verdad? De que los académicos o las académicas universitarias, por ejemplo, tienen unos salarios impresionantes, viven en mansiones, tienen toda la conectividad del mundo, tienen todas las herramientas tecnológicas, pero cosa que no es cierto, habrán y existen muchos casos de académicos o académicas que incluso no tienen acceso a estas herramientas tecnológicas o que su jornada laboral, que está en un cuarto de tiempo, por ejemplo, y que no tiene otros ingresos o tiene solo medio tiempo, le impide tener acceso a un montón de cuestiones y eso no se visibiliza a veces en muchos casos, ¿verdad? También esos problemas de conectividad o de acceso a herramientas tecnológicas que puedan tener docentes en las universidades. Sí, claro, hay varios colegas. Imagínate, como yo te decía acá, el componente rural es un tema importante a considerar y hay muchos colegas que han tenido que experimentar su confinamiento desde la ruralidad y sus posibilidades de poder ejercer su trabajo se tornan bastante dificultosas, ¿te das cuenta? Y lo otro, quienes estamos dentro del espacio de la urbe y tenemos el acceso a la conectividad, aquí ninguna institución se ha pronunciado respecto, bueno, y cuáles son los gastos materiales, por ejemplo, que trae consigo ejercer la docencia desde el hogar, ¿no? Porque claro, nosotros también estamos desviando un porcentaje de nuestro salario, ¿cierto?, a un aumento de nuestras cuotas de consumo de electricidad, de nuestras cuotas de consumo de calefacción, etcétera, para poder efectuar justamente el trabajo de la docencia desde el hogar. Y hasta el momento ninguna institución ha instalado el tema de cuáles son las nuevas condiciones de ejercicio de la profesión docente en el contexto del confinamiento, ¿no? Lo único que se hace es una serie de tutoriales y promocionando tácticas y estrategias, ¿cierto?, para mejorar nuestra práctica profesional en el mundo de la virtualidad. Pero no ha llegado ninguna consulta para saber si realmente estamos en condiciones o no de poder efectuar esta práctica. Mm. Incluso, y esto me lo señalaba un amigo hace poco, eh, tampoco se piensa en la salud mental de estas personas, ¿no? Mm. Porque ha habido una discusión respecto a la salud mental de las personas en el confinamiento, pero a la hora de ejercer tu trabajo y sobre todo tu trabajo docente con otros individuos,
parece que tienes que estar exento de cualquier problema de esta índole, ¿verdad? Son otros temas interesantes que recaen a la hora de pensar en estos, no solo en el hecho de la virtualidad, bueno, en estas realidades de confinamiento que tienen otras afectaciones, ¿verdad? Claro. Que son necesarias visibilizarlas, ¿no? A mí me dio la impresión, bueno, tú conoces que en octubre Chile protagonizó un estallido social muy relevante, ¿cierto? Que justamente apuntaba a una crítica a estos mecanismos de normalización de la vida en el marco de un sistema depredador de la vida, ¿cierto? Y si bien había ciertas proclamas que tenían que ver con una nueva constitución, con no más AFP, ¿cierto? No más neoliberalismo, en definitiva lo que estaba ahí siendo proclamado era cómo accedemos a una vida más digna y justa, como un proceso de ruptura con la normalidad instituida, ¿cierto? Luego llega este corte que es el COVID-19, que tiene unos efectos políticos sociales increíbles, ¿cierto? Y se empieza a instalar un discurso de una nueva normalidad, ¿cierto? Y justamente el ímpetu de ruptura, esa explosión que había emergido en octubre, el 18 de octubre en Chile, se ve interrumpido y se busca una nueva estrategia de mantener la normalidad, ¿cierto? Pero en un escenario de crisis pandémica. O sea, permanentemente se nos está normalizando. Y como tú dices, permanentemente nuestras prácticas parecen estar sujetas a una normalidad permanente. Pero la verdad de las cosas es que no estamos viviendo tiempos normales. La verdad de las cosas es que nuestros esfuerzos también tienen que apuntar a desnormalizar la norma. Tenemos que avanzar en una nueva lógica de convivencia que no esté sujeta siempre al control, ni a la regulación, ni a la subsunción de los individuos a los mecanismos del poder hegemónico. Yo en eso estoy convencido. Y lo que estamos experimentando en este contexto es una especie de potenciación de todos los sistemas de control de las sociedades contemporáneas. Claramente, y retos fuertes que se nos plantean en estos contextos. Claudio, muchas gracias. Podríamos seguir conversando muchas horas más, podríamos verlo fuera de cámara también, pero un gran abrazo. Muchísimas gracias por participar en el programa, por compartir con nosotros y nosotras un ratito, ¿no? A ti, Esteban, por el esfuerzo de mantener los diálogos abiertos. Yo he estado siguiendo tu programa y me parece que es un ejercicio fundamental en tiempos en que la fragmentación pareciese ser lo que predomina. Y si bien no estamos viendo en una imagen fragmentada, ¿cierto? Lo que aquí hay que reivindicar es el encuentro y el diálogo que posibilitan justamente estas herramientas y que esperemos contribuyan a la reflexión de todas y todos los estudiantes de la universidad y de las personas que accedan a este tipo de programas como el que tú estás llevando a cabo. Yo muy agradecido y siempre con mucho cariño participando de todas las instancias donde tú me invitas. Un gran abrazo, Claudio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Nos vemos.